El día de hoy vamos a hablar sobre el formulario 101. En la anterior ocasión hablamos sobre el régimen general. Hoy le toca al régimen impositivo de microempresas. Vamos a aperturar 3 casos específicos. El primer caso que vamos a hablar sobre una compañía que tiene solamente régimen impositivo de microempresas. Luego vamos a hablar sobre compañía que tiene mixta, es decir, tiene ingresos por régimen impositivo de microempresas y también ingresos por régimen general. Esas son las que están ocasionando un poquito de malestar y problemas. Y sobre el tercer caso me lo pidió una persona a pesar de que no voy a aperturar mucho sobre ese tema, voy a hablar un poquito del IRU agropecuario, ¿ya? Porque se está confundiendo cuáles son los casilleros específicos, ¿sí? Entonces, antes de hablar directamente con el formulario, voy a tocar un tema específico, ¿ya? Y el tema específico lleva a la conciliación tributaria, ¿ya? Porque se está cometiendo muchos errores. Uno de los errores entre la comunidad contable es que piensan que el famoso formulario 125 que ustedes cancelaron es un anticipo y es crédito tributario. Y no es así, por si acaso. Eso ya es un impuesto. Entonces, de ahí he revisado que existen malas contabilizaciones con respecto al crédito tributario y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, primero, para este ejemplo que ustedes están viendo es una sociedad que solamente tiene ingresos en el régimen impositivo de microempresas. No tiene ningún otro tipo de ingreso. Vamos a poner el caso de que esta sociedad se dedica a la venta de zapatos. ¿Ya? Tenemos ingresos de 314,000, etcétera, costos de 205,000, gastos de 38,000, una utilidad del ejercicio y la respectiva participación de trabajadores. ¿Ya? Ahora, voy a retroceder un poquito en el pasado, ¿ya? ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos prácticamente en el mes de enero? Luego hubo un plazo para febrero y algunas empresas van a tener que solicitarlo van a poder realizar este pago hasta el mes de noviembre. ¿Ya? Nosotros hicimos prácticamente el formulario 125. ¿Ya? En el casillero 301 nosotros declaramos todos los ingresos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre que sean prácticamente sujetos al régimen impositivo de microempresas. Para este ejemplo, nosotros colocamos, ya, la compañía no tuvo devoluciones, pero le toca un impuesto a la renta causado de 6.294,37. Datos adicionales que tenemos de la compañía es que también tenemos retenciones en la fuente. Y las retenciones en la fuente son de 2.967,56. Hasta ahí ya nosotros ya conocemos que hemos presentado el formulario 125 y a esta compañía le tocó pagar 3.326,81 en el mes de enero, en el mes de febrero, o si hubiese tenido pérdida, le tocaría pagar hasta el mes de noviembre. Pero como vemos que esta compañía tiene utilidad, no aplica eso. Era una imagen errónea que se iba dando que todos podían diferirse, hasta inclusive vino en los medios de comunicación que decía que el régimen ha sido hasta el mes de noviembre, ¿ya? Luego que nosotros hemos realizado este pago, ¿ya? ¿Cuál es el error más común que se está dando? El error más común que se da es la contabilización, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es un error común? ¿Ya? Porque lo que no se comprende es que este impuesto a la renta del régimen impositivo, estos 6.294,37, prácticamente es el impuesto a la renta de la compañía. Escúcheme bien, por favor. Este es el impuesto a la renta que se tiene que dejar contabilizado. Partiendo de eso, vamos a hacer nuestros respectivos asientos de cierre. Estoy en un supuesto que la compañía ya ha registrado su utilidad, su pérdida, y tiene una utilidad de 71.150,17. Entonces vamos a hacer los respectivos asientos de cierre. No, hasta ahí no he realizado ningún otro tipo de asiento. Vamos a cerrar. Tenemos que calcular el porcentaje de participación de trabajadores, ¿ya?
Luego que nosotros vamos a calcular de acuerdo al artículo 104, aquí tenemos que el porcentaje de participación de trabajador es 10.672,53. Lo dividimos prácticamente en 10% por carga general y 5% de carga familiar. Hasta ahí no hay ningún problema. Y realizamos la respectiva contabilización. ¿Cuál es la contabilización? El gasto por participación de trabajadores y el pasivo de participación de trabajadores por pagar. Estamos ya realizando un asiento de cierre. Ya estamos ya en la parte final de este pequeño ejemplo. Ya. Luego vamos a registrar el asiento de impuesto a la renta en régimen microempresa. Prácticamente, en este caso, es el formulario 125. Entonces, ¿cuánto pagamos? Hacemos el gasto de impuesto a la renta contra el impuesto a la renta por pagar. O sea, los 6.000, repito, los 6.294,37. Y ya hemos contabilizado el gasto de impuesto a la renta por pagar. Ahora yo les pregunto, esto es lo que le tengo que pagar al servicio de rentas internas. ¿Qué ustedes me dicen? Tengo que pagar al servicio de rentas internas 6.294,37 y eso es lo que se tiene que presentar en los estados financieros. ¿Nos escucha, por favor? Pues no le tengo que pagar al servicio de rentas internas los 6.200. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos retenciones a favor. Entonces vamos a registrar la respectiva compensación. ¿Cuál es la compensación que nosotros vamos a realizar? Voy a hacer en este momento voy a hacer prácticamente el procedimiento y luego al final voy a revisar todas las preguntas, ¿sí? Porque se va a perder el hilo del asunto. Entonces vamos, el impuesto a la renta, las retenciones en la fuente, ¿cuántos son? Las retenciones en la fuente, en nuestro ejemplo, teníamos de 2.967,56 y lo cruzamos contra el impuesto de renta por pagar. A mí me gusta mucho graficar. Yo siempre les digo a todo emprendedor contable que cuando tiene a las personas que yo les he explicado, por favor siempre grafiquen una cuenta T para poder ver cuál es la situación de la cuenta. Ya, prácticamente un análisis de cuenta. Aquí graficamos la cuenta T del impuesto a la renta por pagar y ya ustedes pueden observar que tengo prácticamente 3.326 con pagar. ¿Qué significa eso? Ya, significa eso que al 31 de diciembre del 2020 yo ya tengo contabilizado prácticamente el impuesto a la renta por pagar, 3.326,81. Es decir, de ahí van a ser la contabilización correcta para nuestro pago que hicimos en el mes de enero o en el mes de febrero. En el caso de esta empresa tiene que ser de impuesto a la renta, de la cuenta de un pasivo. Nosotros pagamos anticipadamente el impuesto a la renta. Así es. Entonces, esa es la forma correcta de poder dejar contabilizado. Entonces, aquí ya me voy a trasladar al mes de enero, ¿ya? Y estoy pagando impuesto de renta por pagar y banco. Es decir, que al mes de enero o al mes de febrero ya queda esa cuenta en cero. Y de esta forma prácticamente ya queda realizada los asientos de cierre. En resumen, ¿cómo queda la contabilización de la conciliación tributaria? Vamos a colocar un resumen. ¿Ya? Tenemos que la utilidad contable, 71.150,17, menos la participación de trabajadores, menos el impuesto a la renta causado en microempresa, si es que le aplica o no aplica la reserva legal, y tiene un valor a repartir a los accionistas. Recordemos que algunas empresas ya el mes pasado ya se han reunido y ya han aprobado cuáles son los valores que van a repartir a los accionistas por dividendos. Las empresas que están en este momento pueden hacerlo y decidir si acumulan o van a hacer el respectivo reparto.
no olvidar que aquellas empresas que han aplicado o siguen aplicando la ley de apoyo humanitario no pueden repartir dividendos, ¿ya? Es en la parte donde indican que es un gasto, no confundir. Cuidado con decir que como es un gasto de impuesto a la renta, iría en el formulario 101, se lo pondría aquí y tendría que bajar prácticamente el total de... No, son los asientos de cierre. Son asientos de cierre que se están dando. Algunos sistemas están parametrizados para hacer adecuadamente los asientos de cierre. Otros no. Cuando un sistema no le permite, prácticamente tiene que jugar directamente contra el patrimonio, sino que conforme las NIF de ley, el impuesto de la renta es un gasto. La participación de trabajadores es un gasto. Pero ojo, cuidado con estar contabilizando y luego me vuelven a recalcular la participación de trabajadores aquí mismo. Yo he visto que personas me colocan en otros, aquí ponen el impuesto a la renta y digitan y dañan prácticamente todito. Es una forma de presentación. Y en la forma de presentación, inclusive ya podemos ver que al final, en el casillero 615 debería quedar los 54.183,27, pero en el formulario, ya, en el formulario de 101 que ustedes están observando, quedaría los 71.150,17 en el casillero 801. ¿Sí? De esa forma ya hemos realizado nuestros asientos de cierre, y al realizar ya nuestros asientos de cierre, ya tenemos nuestra conciliación tributaria en esta base. ¿Ya? Para mí es necesario poder explicar esto porque existen muchas contabilizaciones que son muy erróneas, ¿ya? Luego de haber terminado eso, tenemos que tener lo primero. Cuando vamos a pasar al formulario 101, ¿ya? Cuando vamos a pasar al formulario 101, primero tenemos que prácticamente el mapeo, de acuerdo a la clase de la semana pasada, es igualito. Ustedes van digitando, no solamente son pocas cuentas las que han cambiado, ustedes van digitando el activo, van digitando el pasivo, el patrimonio, los ingresos y también los costos y gastos. No ha cambiado absolutamente nada con respecto a eso. Es decir, no es decir que usted en ese momento va a hacer una pequeña segregación y ahí va a indicar, no. El formulario no indica eso. El formulario está igual con respecto a eso el año pasado, solo que ha cambiado algunas cuestiones de arrendamientos conforme una NIC y también otros casilleros especiales, ¿ya? Una vez que usted tiene en consideración que ya tiene que pasar todo, es decir, ir mapeando poco a poco las cuentas, lo digita en el formulario 101. Se pensaba anteriormente, que iba a aparecer una preguntita que decía la compañía es régimen impositivo de microempresas, y no, prácticamente no aparece esa pregunta. ¿Ya? En el momento que uno va a realizar en el momento que ya uno digita la información, ¿ya? Ustedes pueden ver que automáticamente la compañía, vamos a ver en este ejemplo que ustedes están observando, automáticamente les va a calcular el 22% de impuesto a la renta. Les va a calcular. ¿Por qué? Porque los parámetros del sistema están para contabilizar en el régimen general. Y aquí ustedes ven, ya que a esta empresa tiene que pagar 15.603,78. ¿Y tiene que pagar o no tiene que pagar ese valor? ¿Sí o no? No tiene que pagar. ¿Por qué no lo tiene que pagar? Porque la compañía prácticamente ya canceló en el formulario 125, prácticamente ya su impuesto a la renta fue de 6.294,37. Ya. A partir de eso ya se habilitan los nuevos casilleros. ¿Cuáles son los nuevos casilleros que se están habilitando? Se están habilitando ya en el casillero 1112 y 1113. En el 1112, ¿usted qué va a colocar? Los ingresos sujetos
al impuesto de renta, el régimen impositivo de microempresas. Y mientras que en el 1113 va a colocar prácticamente los costos y gastos incurridos, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña prueba de situaciones que se está dando. Si no hay empleados, no hay participación de trabajadores, por si acaso. ¿Ya? En este caso, ¿ya? En este caso, cuando uno llena ya la información, se le elimina prácticamente este impuesto. Déjenme un ratito, por favor, déjenme ingresar a la página de Servicio de Rentas Internas. Espero que no me... Estoy en el formulario de rentas sociedades. Una vez que doy clic al formulario de rentas sociedades, le doy clic al año 2020, ¿ya? Y ustedes pueden observar que las preguntas son las mismas, ¿ya? Las preguntas son las mismas, entonces no existe ningún tipo de pregunta adicional. ¿Ya? Ustedes van contestando conforme se les vayan dando la alternativa, ¿ya? En el momento que usted está ya revisando para este ejemplo, ya se ha pasado todo lo que corresponde al mes de activo, pasivo y activo, pasivo, patrimonio, costos, gastos e ingresos. Ya, esperemos un ratito que esté cargando. Necesito tener esto claro. Primero, en el casillero 1112, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar prácticamente los ingresos sujetos al régimen impositivo de microempresas. En el casillero 1113, me voy a equivocar en este momento, me voy a equivocar y voy a colocar prácticamente, voy a colocar los costos y gastos del régimen impositivo de microempresas, 243.568,49 para este ejemplo. Ya. Vamos a la conciliación tributaria. Y en la conciliación tributaria doy clic en diferencias permanentes, por favor, diferencias permanentes, y aquí voy a colocar prácticamente, al ustedes ver que yo coloco los ingresos sujetos al régimen impositivo de microempresas, ya se va eliminando el impuesto de la renta por pagar. En el casillero 1113 me voy a equivocar y voy a colocar 243.568,49. En ese momento que yo digito ese valor, ya, en la conciliación tributaria se me está generando una pérdida. Si se dan cuenta, una pérdida sujeta para el siguiente periodo. Significa que algo está mal. ¿Qué es lo que me faltó? Y es necesario que ustedes tengan en cuenta que también se tiene que sumar prácticamente el 15% de participación de trabajadores. Es decir, que ahora que voy a colocar, ahora que yo ya voy a colocar para este ejemplo, de nuevo clic en diferencias permanentes, voy a colocar ya sumados costos y gastos más la participación de trabajadores, regreso y ya no me bueno, me faltó algo más adicional, creo que algo adicional me faltó ahí que no me está sumando. Vamos a ver. Colocando estos valores ya se me debe eliminar prácticamente la pérdida. Aquí creo que me falta algo entre los costos y gastos, pero ya debería salir en cero. ¿Ya? Ese es el caso especial número 1 para que se elimine el impuesto de la renta por pagar. La gran pregunta que dicen las personas es,
¿Y dónde está el formulario 125? ¿Dónde lo veo aquí? Usted ya pagó el impuesto de renta. Necesito revisar porque ya hay personas que me han indicado que aquellas personas, aquellos contribuyentes, por ejemplo, en este caso, que han tenido, aquí voy a colocar, por ejemplo, digamos que ha tenido $7,000, ¿ya? En el casillero les generaba 0, ¿ya? Pero ya prácticamente, cuando ustedes van revisando, cuando ustedes ya van generando ya el formulario, se les da de una forma más adelante, está este casillero que indica el 1149, el crédito tributario al régimen impositivo de microempresas. Este es un casillero que no se puede tocar, y como no se puede tocar este casillero, obligatoriamente es de forma automática. Entonces, ese es un caso. Necesito, en la próxima yo ya lo voy a exponer, voy a buscar a alguien que tenga ya ese caso. ¿Qué pasó con también me toca averiguar qué pasó con aquellas que tienen con aquellas que tienen retenciones de años anteriores? ¿Ya? Por el momento, la única forma sería que aquí coloquen en créditos tributarios de años anteriores. Por ejemplo, aquí voy a colocar 2009, ¿ya? Perdón, 2019. Y debería colocar que tengo un crédito de $1,000. Y se me quedaría reflejando, pero no, como un subtotal a favor. No me refleja como crédito tributario para el régimen impositivo de microempresas. Esa parte todavía me falta analizar, se las quedo debiendo para el próximo live. Pero de esta forma ya ustedes pueden ver, ¿ya? Ustedes pueden ver que la compañía prácticamente ya se elimina ese impuesto a la renta por pagar del régimen general. Ya, un ratito, por favor. Esa es la principal duda que se estaba generando. Esa es la única forma por el momento de aquellas compañías que tienen solamente una actividad, ¿ya? Son las más fáciles, son las más, digamos que las menos problemáticas. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? ¿Ya? Hay compañías ya que tienen prácticamente otro tipo de ingresos. Ya ese es otro tipo de ingresos. Un ratito, por favor. Aquí ya pueden observar en el caso anterior que después de haber colocado los costos y gastos, prácticamente en la conciliación tributaria ya les sale 0 a pagar. ¿Ya? No tienen que colocar ni siquiera el informativo del formulario 125. Es decir, tienes que pagar obligatoriamente el formulario 125. ¿Ya? No es que aquellas personas que querían pagar actualmente, no van a poder. ¿Ya? Ahora, aquellas personas que ya manejan prácticamente un centro de costos, ¿ya? Son aquellas personas obligadas o que ya más o menos conocen cómo va a funcionar esto. ¿Ya? Para este ejemplo, es una compañía que tiene ingresos de régimen impositivo de microempresas, tiene un arrendamiento, recordemos que los arrendamientos son en el régimen general y tiene $12,000, ¿ya? Costos y gastos de 150,000 y una utilidad contable de 62,000, mientras que el 15% de participación de trabajadores es de 9,300. ¿Cuánto canceló de régimen impositivo de microempresas? Ha cancelado prácticamente 4,000. ¿Ya? Hasta ahí todo va bien. ¿Ya? Hasta ahí todo va bien. Pero, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que se tiene que hacer una segregación. ¿Cuál es la segregación?
En microempresas, ¿cuáles son los ingresos? $200. Ya. Régimen general, ¿cuáles son los ingresos? $12,000. Costos y gastos, para este ejemplo, ya, para este ejemplo son 149,000 de régimen de microempresas, mientras que en régimen general ha tenido ingresos de $1,000. Ya. Una vez que ustedes se dan cuenta, inclusive la participación de trabajadores, yo la estoy informativamente prorrateando, es decir, en el régimen de microempresas, 7,650, mientras el régimen general, 1,650. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Ya. Que en este momento tenemos una interrogante. ¿Cuál es la interrogante? La interrogante es que tenemos dos impuestos a la renta. El primero, en régimen impositivo de microempresas, que pagamos en el formulario 125, mientras que el segundo lo vamos a pagar en este mes. En este mes lo vamos a pagar. Y esa es la gran confusión que se está dando. Para este ejemplo, ustedes observan que de los $12,000, ya, menos los 1,000, me da 11,000. Y prácticamente tengo una utilidad después de participación de trabajadores de 9,350. Es decir, ya que si yo multiplico por el 22%, es decir, que 22%, tengo que cancelar obligatoriamente 2,057 adicional. ¿Ya? Ahora, voy a ver esos casilleros, ya voy mejor reviso los casilleros 8.8. Ya, una vez que ya tengo esa parte de ahí establecida, voy a hacer también mi análisis. ¿Cuál es el análisis que voy realizando? El análisis que voy realizando es separarlo. ¿Cuál es la separación? En régimen general tengo prácticamente este tipo de ingresos, costos y gastos, mientras que en régimen de microempresas es lo que tengo. Comienzo. Régimen impositivos de microempresas, voy a colocar $200,000 en el casillero 1112 y en el 1113 voy a colocar 156,650. ¿A qué corresponde eso? Corresponde a costos, gastos más la participación de trabajadores. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de declaraciones. Renta de sociedades. Para este ejemplo yo tengo internamente digitados los casilleros que me den de forma ilustrativa. Esperemos que cargue un ratito, por favor. Me tiene que dar prácticamente la utilidad del ejercicio 62,000 menos el 15% de participación de trabajadores. Ya. Esperemos un ratito más, por favor. Entonces, de esa forma ya vamos utilizando los casilleros 1112 y de ahí el éxito es dominar el 1112 y el 1113, porque de ahí ustedes van a poder designar qué es lo que se va al régimen impositivo de microempresas y al régimen general. ¿Ya? Aquí pueden ver en la conciliación tributaria que me da la utilidad del ejercicio 62,000. He calculado la participación de trabajadores, diferencia permanente, ya, los 9,300 y adicionalmente tengo que pagarle el servicio de rentas internas ya 2,244. 2,244 lo que yo les había indicado. Bueno, aquí me sale un valor porque faltó por ahí algo adicional. Ya les voy a sumar. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasó aquí? Ya, voy a colocar ¿qué es lo que pasó aquí? Si yo elimino, voy a dejar en 0, como es en el inicio, ustedes al principio les va a salir que tienen que pagar 11,594. ¿Y tienen que pagar 11,000 en régimen general? No, porque usted ya canceló prácticamente una parte. Ya. La empresa tiene dos ingresos, el ingreso en régimen general y
y el régimen impositivo de microempresas. Entonces, ¿cuáles son los ingresos asociados al régimen impositivo de microempresas? Son clic en diferencia permanente, nos vamos en clic en ingresos, colocar los 200.000, ya, voy a regresar, ¿cómo va ahí? Por el momento me sale una pérdida de 147.300. Vamos a seguir depurando. ¿Cuáles son estos ingresos? Estos ingresos son primero, ya, los costos y gastos de microempresas, que son los 100.000 más los 49.000 y más la participación de trabajadores. Es decir, que esto me da 156.650. Vamos a colocar esos casilleros, 156.650. ¿Y qué me aparece? Los 2.057. Ya, bingo. Ahí ya tengo que pagarle el servicio de rentas internas a los 2.057. Esa es la forma que se va a realizar prácticamente, ya, prácticamente la segregación. Y ahora, ¿cómo contabilizo eso? ¿Cómo querían que se contabiliza? Ya. Vamos a hacer un pequeño ejemplo también para que yo, de la forma como yo lo estoy graficando, ¿ya? ¿Cómo se va a contabilizar eso si aquí tengo prácticamente dos impuestos a la renta? Entonces, aquí, ojo, en este ejemplo no estoy colocando que tengo, recordemos que en arrendamiento también me tienen que emitir retenciones. Voy a colocar que aquí, más adelante, tengo retenciones en la fuente que me realizaron, excepto aplicables al régimen impositivo de microempresa, 857. Digamos que me retiene $1.000. Y aplico y pago menos, ¿ya? Pero no, ese no es el ejemplo que estoy mostrando en este momento, ¿ya? Un ratito que algo me estaban preguntando de un casillero. 888, ya mismo los voy a explicar. Este que está aquí, este informativo que se encuentra prácticamente es para determinar cuál es el impuesto de la renta corriente y cuál es el impuesto de la renta diferido. Más es aplicable prácticamente para las empresas en régimen general, pero aquí también se tiene que llenar información, ¿ya? Gastos no deducibles. Esa es una muy buena pregunta que estaba también dialogando con el ingeniero Roberto Subía, que próximamente lo voy a invitar para seguir dialogando los nuevos casos que vamos encontrando. ¿Ya? Si usted coloca gastos no deducibles, voy a colocar aquí a propósito, voy a mis resultados integrales, voy a colocar que están en otros gastos. Voy a colocar que tengo gastos no deducibles de 10.000. Al momento de colocar gastos no deducibles de 10.000, ya se les va a ver un efecto que le está causando problemas. ¿Cuál es el efecto? Al aquí yo colocar en diferencias permanentes gastos no deducibles locales de 10.000, me aumenta prácticamente el impuesto de la renta por pagar. Desde el punto de vista el régimen impositivo de microempresas, ya no tiene por qué llenarse los casilleros de gastos no deducibles. Pero en este caso podría aplicar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el régimen impositivo de microempresas no importa, prácticamente no es que no importa, sino que es un impuesto directamente de un ingreso, no tiene asociación de costos y gastos. Pero en el régimen general, digamos que estos $1.000 ya son no deducibles. Ahí sí, en régimen general, voy a regresar el asunto y ahí yo tendría que especificarlo. Es decir, voy a colocar en costos y gastos que tengo $1.000. $1.000 fueron, no corresponden a la actividad o los... Y aquí voy a colocar $1.000. Ahí me toca pagar prácticamente 2.200,
2.277. Entonces, esa es la forma ya en la cual sí se tiene que aplicar los gastos no deducibles, pero cuando tenga una diferenciación. Es decir, ahora prácticamente el contador tiene que aprender más costos. O sea, tiene que, la persona que domina costos, prácticamente esto se le va a hacer muy fácil, ya. Pero al que no domina costos, inclusive a mí en algunas cosas, es un poquito complejo, ¿ya? Entonces, de esa forma ya se va aplicando ya los parámetros necesarios para que ustedes puedan cancelar. Primero, yo por eso en el material arriba está adjunto para que ustedes, el papelito de trabajo, para que ustedes puedan segregar de una forma adecuada, ¿ya? Si ustedes tienen ejemplo, y ahorita vamos a enumerar esos otros ingresos. Primer ingreso que se dan las compañías, ya, eso famoso sobrante, o que no tiene que ver nada, paga porque paga. Los intereses en rendimiento financiero menos de 360, paga, ya. Algún otro tipo de ingreso adicional, esos descuentos por pronto pago, o algún otro tipo, paga. Entonces, en la mayoría, sin querer, se está generando por lo menos un pequeño. Por ahí hay empresas que tienen pólizas pequeñitas, entonces se va a generar por lo menos eso. Ahora, vamos a la parte cómo vamos a contabilizar, ¿ya? Sobre este caso, ¿cómo lo contabilizaríamos? ¿Ya? De la siguiente forma. Lo primero, determinar la participación de trabajadores. Ya determiné la participación de trabajadores. Segundo, ya estoy haciendo, ya inclusive ya hice el asiento de cierre, ya más abajo estoy realizando ya el impuesto a la renta del régimen de microempresa, y aquí me faltó agregarle más impuesto a la renta régimen general. Gasto de impuesto de renta en microempresas, $4,000. Recordemos que la empresa vendió 200,000. Ya lo está contabilizando, ¿ya? Mientras que el gasto de impuesto de la renta régimen general, 2,057. ¿Cuánto es mi impuesto de la renta por pagar global? 6,057. Más abajo vamos a hacer la compensación, ¿ya? No, para este ejemplo no tengo retenciones, ¿ya? Y voy graficando la cuenta T, ¿ya? Al graficar la cuenta T, ¿cómo quedaría? Por el momento, ustedes observan que queda $6,000, 6,057. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en el mes de enero? En el mes de enero yo ya voy anticipando. Voy colocando prácticamente los $4,000. Y me quedaría más adelante, en este mes, pagar los 2,057. Ya. Y así consecutivamente en el mes de enero ya se pagó. De esa forma sería el manejo. Va a quedar, esta vez sí se va a quedar por lo menos en el mes de febrero. En el mes de marzo va a generar todavía, se queda registrado ese impuesto a la renta por pagar en el pasivo, ¿ya? ¿Cómo quedaría un preliminar de la conciliación tributaria? De la misma forma, utilidad contable, menos el impuesto a la renta causado, menos el impuesto a la renta de régimen general. Esto que está aquí es de forma ilustrativa, porque recuerde que si está en régimen general aquí, puede aplicar más gastos deducibles, otro tipo de beneficios, puede aplicar diferentes tipos de situaciones. Es un ejemplo básico. Y aquí en la participación por trabajadores, y luego de tener ya los impuestos de renta, le toca repartir a los accionistas 46,643. Más adelante hemos de realizar eventos sobre la repartición de dividendos, ¿ya? Entonces, de esa forma, ya ustedes ya pueden ya, digamos que tener un poquito más claro cuál es el panorama. La parte más complicada es cuando tienen dos tipos de ingresos, ¿ya? Arriba, en costos y gastos, van a digitar normalmente, ¿ya? Hay un caso que lo voy a explicar más adelante, no en el live de hoy día, sobre una compañía que tuvo también ingresos exentos, ¿ya? Y lastimosamente generó un valor a pagar. ¿Por qué? Porque recuerde que todo ingreso exentos también tiene un costo y gasto no deducible. Y por ese costo y gasto no deducible le toca pagar
en este mes. ¿Ya? Entonces son diferentes tipos de casos. Yo veo que por ahí en otros grupos dice que vamos a hablar sobre los 7 casos. Digo, no, y aquí nomás ya llevo 7. 7 con diferentes tipos de situaciones. Entonces, ya hay casos en los cuales a ustedes les toca ser más analíticos, revisar, ¿ya? Les toca prácticamente revisar en la normativa si sus ingresos son del régimen impositivo de microempresas. Ejemplo, las empresas que son del sector de la construcción, eso es un régimen general. Pero si está determinado como régimen impositivo de microempresas y también están dando un servicio técnico, ese servicio técnico sí, prácticamente es el régimen como si es de microempresa y tuvo que pagar el respectivo 2%, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos falta aquí? ¿Ya? Y que también es un dolor de cabeza, que próximamente lo vamos a también a analizar cuando ya esté el señor Jonathan Ulloa, cuando también ya estemos invitados a Roberto Subía y por supuesto a James Ibujes. ¿Ya? Queda pendiente, pero sí voy a nombrar estos tipos de casilleros cuando son IRU agropecuarios. ¿Ya? ¿Qué pasa con el IRU agropecuario? Voy a eliminar, para este ejemplo, voy a eliminar en diferencias permanentes, voy a eliminar los $1000, ¿ya? En el casillero los estoy eliminando, ¿ya? ¿Quiénes son los IRU agropecuarios? ¿Ya? Para el IRU agropecuario prácticamente aquí tenemos ya los casilleros, ¿ya? Casillero para IRU agropecuario prácticamente es el 1104, 1105, ¿ya? 1106 y 1107, ¿ya? Ponemos por ejemplo que esta compañía prácticamente se dedica a su actividad es agropecuaria. Entonces vamos a colocar ya que tuvo ingresos sujetos de los $200,000, ¿ya? Mientras que los costos y gastos en esta compañía no es de exportación, sino que es de producción. Y los costos y gastos para el giro agropecuario prácticamente son los 150,000. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene? ¿Ya? Al yo regresar, se calcula de forma automática, ¿ya? Se calcula de forma automática el casillero de liquidación de impuesto a la renta único. ¿Por qué? Porque aquí ya me genera un impuesto a la renta calculado por actividades de régimen agropecuario. Y si tiene retenciones en la fuente, voy a colocar que tiene más abajo las retenciones en la fuente, voy a colocar que ha tenido, por ejemplo, 1.500 y tiene que pagar 300. Ya. Esa es la situación, pues esos son los casilleros ya que ustedes van a tener en consecuencia, ya, que revisar para los que son agropecuarios. Aquella persona que me lo pidió, se lo estoy poniendo de una forma sencilla, pero van a haber nuevos casos. Entonces, el especialista en agropecuario le voy a pedir para que nos pueda colaborar desde diferentes tipos de situaciones y que realmente realice un análisis un poquito más a fondo y nos pueda colaborar con la comunidad contable. Aquí estamos aprendiendo. Aquí estamos, el objetivo de estos live es despejar las dudas que ustedes tienen para que desde el día de hoy, si ya tiene lleno ya el mapeo, ya con la plantilla que está disponible, ya sin costo, ustedes puedan con tranquilidad y el día de mañana dar un buen voto. Entonces, ya de esta forma ustedes ya pueden ir adelantando y entender. No se está generando, todavía aquellas empresas que tienen todavía me faltan los nuevos casos, que los estoy buscando. No crean que no, me he demorado un poquito buscando los nuevos casos para que ustedes puedan determinar. Si usted, por favor, escuchen, si tiene un caso raro, no dude, me escribe por favor y lo voy analizando en el transcurso de la noche o en el transcurso de los días para poder explicarlo. Esto tenemos que todos nosotros poder sobresalir y cumplir adecuadamente los impuestos, ¿sí? Entonces, de esa forma ya hemos hablado los casos, ya los casilleros, especialmente los casilleros que son 1112 y 1113, memoricen, ya. Está apareciendo este casillero
más abajito, este casillero, ya por ahí alguien me tomó una foto y este crédito tributario de microempresas sale automáticamente para un grupo de personas, pero falta todavía. Estamos todavía a seguir analizando y todo eso. Bueno, espero que esta información sea de ayuda. Nos vemos próximamente en otro live, posiblemente jueves, porque esta semana también es de impuestos y hay que seguir presentando, ¿sí? Muchas bendiciones y que pasen bien. Saludos.